Creo que lo sabéis, pero quiero decirlo. Es un gran placer para Ana, mi esposa, y para mí estar con vosotros en este día, en la iglesia de Tudela, de la que tantas veces habíamos escuchado a través de vuestro pastor, el pastor Felipe, y también de otros antes de él. En el mes de octubre del año pasado tuvimos el privilegio de estar en la iglesia en Calahorra, en un culto unido, y pudimos ver lo que Dios está haciendo en esta región del norte de España, con la que nos sentimos muy identificados porque, aunque Ana y yo venimos de Madrid, llevamos en Madrid muchos años, nuestros orígenes están no en Madrid, sino en el País Vasco, en Vizcaya. Pero ya somos madrileños, llevamos 40 años en Madrid, por lo tanto, pues ya nuestro corazón es madrileño, igual que cada uno de vosotros. A todos hemos venido de diferentes lugares, pero estamos en nuestro hogar. Esta es nuestra tierra. Y se lo decía antes a algunos de vosotros, es decir, Dios nos ha traído de muchos sitios, de más cerca o de más lejos. En la medida en que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras vidas bendigan a este pueblo, nosotros también seremos bendecidos. Es decir, hay un recorrido ahí que tiene que ver con el propósito de Dios. Y en verdad que nos sentimos muy identificados con la labor que se está haciendo en esta parte. Felipe, Patricia, juntamente contigo, Dios os trajo hace años a esta tierra por la que mucho hemos orado. ¿Sabéis? Toda esta franja en la que estamos, La Rioja, Navarra, toda la zona de la Ribera, zona de Soria, durante muchos años, desde el punto de vista de los cristianos evangélicos, esto lo denominábamos no la España vaciada, que no lo es, o sea, esta zona es una zona bastante poblada, la España blanca. Era una zona donde apenas había presencia evangélica. Pero en los últimos años Dios ha ido trayendo personas de muchos lugares, también pastores y misioneros, pioneros, que estáis abriendo iglesias en estos lugares, no para vuestra honra, sino para honra del Señor. Amén. Con mucho esfuerzo, con sacrificio, con entrega, con visión, habéis venido a esta tierra que históricamente ha sido hostil a la palabra del Evangelio, pero hoy se está demostrando que Dios tenía un propósito y que hay pueblo suyo en Tudela y en Calahorra y en Cintruénigo y en todos los lugares alrededor de esta bella y hermosa ciudad. Esto también me hace recordar a los pioneros, Felipe, los pioneros, personas como Félix Fontanet de Zaragoza, o permitidme, mi padre en Vizcaya, soñaron con que el Evangelio prendiese en esta zona. E hicieron su parte, sembraron el Evangelio. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, andando y llorando. Lloraron sobre esta tierra y hoy vosotros sois el fruto de esas lágrimas, de esas oraciones y de ese trabajo. Porque uno plantó, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y es el tiempo ahora de ver la cosecha y recoger la cosecha. Así que personas que todavía viven, ya muy mayores. Félix Fontanet acaba de cumplir 100 años, Felipe. Hoy le mandaremos un video. Bien hecho, 100 años. Mi padre tiene 88, pero ahí siguen, batallando, peleando la buena batalla de la fe, hasta el final. Son de estas personas que exhalarán su último aliento sirviendo al Señor, porque no tienen otra manera de concebir la vida. Así que nosotros nos sentimos dignos herederos de ellos, ¿verdad, Felipe? Del legado y del ejemplo que nos dieron como evangelistas, como pastores y también en el trabajo pues, que han hecho en el cuidado de las personas. Y también me alegra mucho saber que Soria es un nuevo horizonte de evangelización. Felipe, ¿sabes que antes de la guerra civil en España, la guerra que atravesamos en este país, una guerra tan cruenta entre los años 1936 y 1939, que terminó con las libertades que teníamos en ese momento e instauró un régimen de persecución para todo aquello que se salía del marco establecido por las leyes de entonces. Antes de esos años había creyentes en un pueblo de la provincia de Soria, cerca de Soria, de la capital.
Pero cuando estalló la guerra, algunos de sus creyentes, algunos de esos líderes de una pequeña iglesia que había cerca de Soria fueron llevados a un campo y fueron fusilados. Y los creyentes que quedaron, pues por temor a que corriesen la misma suerte, se dispersaron. Algunos emigraron a otras ciudades, marcharon a Barcelona, Madrid, lugares, América, huyendo de la persecución que iba a sobrevenir, de hecho, después de esa guerra civil. Así que la sangre de esos mártires también clama ahora desde la tierra para que Soria pueda conocer el Evangelio de Cristo. Y Felipe, gracias por tomar ese relevo y porque Dios ha puesto en tu corazón alcanzar esta ciudad, que siempre ha sido uno de los últimos bastiones para que el Evangelio no avance, pero avanzará, como ha avanzado aquí en Tudela y en todos los lugares donde la palabra del Señor está siendo sembrada. Así que, como veis, ¿cómo no vamos a sentirnos identificados con vosotros? Contentos de conoceros, de quereros, de reconoceros como hermanos en Cristo, porque nuestro corazón también está aquí. De esta tierra venimos, por lo tanto, nos sentimos, como digo, muy cercanos a vosotros y el Señor os ha traído para ser parte de su propósito y de su plan para esta tierra. Así que sois de bendición y queremos seguir oyendo que lo sois, para gloria del Señor Jesucristo. Pues dicho esto, y después de los saludos que el pastor también ha dado de la Facultad de Teología, allí en Madrid, en Alcobendas, Madrid, siempre digo que cuando queráis conocer la Facultad de Teología, por favor, contactad conmigo. Estamos en Alcobendas, en Madrid, muy cerquita de la capital. Allí estamos desde hace ya muchos años, preparando, capacitando a los llamados por Dios a la obra del ministerio. Cada año es un privilegio ver cómo hay personas jóvenes o no tan jóvenes que responden a esta iniciativa de Dios y dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí. Se preparan allí y son enviados al lugar y al ministerio donde Dios quiera llevarles. No somos nosotros los que decidimos tú vas aquí o tú vas acá o vas a hacer esto. Eso lo decide Dios. Eso tiene que ver en la relación entre la persona y Dios. Pero aquel lugar es un lugar santo, porque está apartado para Dios, y los que allí están durante un tiempo trabajando también arduamente, estudiando, adquiriendo herramientas que después les serán muy útiles en la obra del ministerio. Así que orad, por favor, por la Facultad de Teología. Y hay un deber que corresponde a las iglesias, hay un deber sagrado, y es identificar a las personas que Dios está llamando, porque cuando Dios llama a alguien, sea hombre, sea mujer, hay evidencias que son visibles, y hay que estar atentos a esta realidad. Y si estamos viendo que Dios se está moviendo en medio de la iglesia y está llamando a personas a servirle, no a ir a la facultad, a servirle, es deber de la iglesia animarles, orar por ellos, exhortarles y enviarles. Es deber de la iglesia. La iglesia no puede tener un papel pasivo en esto. Es la iglesia la que juzga, la que da testimonio de que esas personas evidentemente son llamadas por Dios. ¿Por qué? Porque les ve sirviendo, les ve actitud, les ve dones, les ve entrega al Señor. Y cuando vemos esto, hemos de pensar: Señor, ¿estás haciendo algo? ¿Estás diciendo algo a tu iglesia con respecto a esta persona? Que Dios dé discernimiento a esta congregación y a cada congregación para identificar a los llamados por Dios y enviarlos a la obra de Dios. Eso no es perder, eso es invertir. Cuando invertimos en el reino de Dios, todos ganamos. Nuestras cuentas a veces son diferentes. Señor, ¿cómo vamos a enviar a estos jóvenes buenos que tenemos? ¿Cómo vamos a enviarlos? ¿Y nos vamos a privar de ellos con lo útiles que son? Las cuentas de Dios son otras. Dame, hijo mío, tu corazón, dame tu corazón, y ve donde yo te diga. Y los resultados Dios nos los hace ver. Así que os dejo también este mensaje, porque Dios está obrando en medio de esta iglesia. Y sé que de aquí tienen que salir obreros y obreras del Señor, lo creo. Si no creyese esto, no estaría donde estoy. No estaría haciendo lo que estoy haciendo por la gracia de Dios, no porque sea más que otros, por la gracia de Dios. Pero espero, de verdad, en lo profundo de mi corazón, espero recibir un día en la facultad
a algún miembro de esta congregación que me diga, aquí estoy, sé que el Señor me ha llamado, quiero prepararme y estoy dispuesto a pasar por este tiempo para después salir a la obra del Señor. Y esta tierra sigue necesitando obreros de valor, ¿eh? ¿Cuántos obreros necesitamos en esta tierra para continuar lo que un día unos comenzaron y otros seguirán? Así que gracias también por escucharme en este alegato. O sea, ¿cómo no voy a hacerlo si creo en ello de todo corazón? Esa fue mi propia experiencia, la de mi esposa y la de tantas otras personas. Bien, pues antes hemos leído en el libro del profeta Habacuc, uno de los llamados profetas menores. No es precisamente uno de los libros que más se lee en la Biblia, ¿eh? Sí, bueno, el pasaje este del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, eso sí, eso es muy bonito, ¿verdad? Eso es muy bonito, muy poético, lo cantamos, precioso. Pero nos hemos ido al final sin conocer antes el principio, porque para Habacuc llega a decir en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, etcétera, etcétera, con todo yo me alegraré en el Señor. Para llegar a decir eso, muchas cosas tuvieron que pasar antes. Así que permitidme que en esta mañana os hable de Habacuc y de su mensaje. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Habacuc? Ya sabéis que los israelitas no ponían nombre a sus hijos de cualquier manera. A ver, voy a mirar el santoral. No, eso no. O sea, ellos ponían nombres con significado. Habacuc significa abrazar. Abrazar. No sabemos si Habacuc fue alguien que abrazaba mucho, quizás no, porque los profetas en el Antiguo Testamento eran personas más bien reservadas, pero sí fue una persona que se abrazó a Dios en un momento de mucha angustia. Se abrazó a Dios y depositó en él plena confianza, su fe, porque no tenía respuesta para lo que estaba por venir. Porque Habacuc fue, como dije, un profeta que sirvió en el reino de Judá, lo que hoy en día es Israel. Y lo hizo entre los siglos VII y VI antes de Cristo. Una época muy difícil, porque si recordamos la historia sagrada, la historia del pueblo de Israel, hay un momento en esa historia que va a marcar un antes y un después. ¿Recordáis cómo el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén? 2 años de asedio, terrible asedio. Ahí tenemos al profeta Jeremías advirtiendo al rey y a los príncipes, si no volvéis vuestro corazón a Dios, Dios va a traer juicio sobre esta tierra. Y aquel rey Sedequías y aquellos príncipes lo que hicieron fue coger a Jeremías y echarlo a una cisterna para que se muriera allí, hundido en el barro. Pero lo sacaron y lo metieron en la cárcel finalmente. No escucharon el mensaje de parte de Dios. Y Nabucodonosor llegó con sus ejércitos y sitió Jerusalén. El libro de Lamentaciones de Jeremías también nos narra esa circunstancia. Cuánto dolor, cuántos sufrimientos soportó ese pueblo hasta que finalmente Jerusalén cayó y los israelitas, los judíos, fueron llevados al exilio en Babilonia. Esto ocurrió en el año 586 a.C. Mucho antes, fijaros. Y antes de que esto ocurriera, los israelitas del norte, lo que se conocía como el reino de Israel, porque Israel se había dividido en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. Los israelitas del norte, con su capital en Samaria, corrieron la misma suerte, pero no a manos de los caldeos, a manos de los asirios, otra potencia militar del mundo antiguo. Así que cuando los judíos del sur vieron lo que ocurrió con los vecinos del norte, pensaron que llegaba su hora. Pero todavía no fue el tiempo, pasaron unos años. Es verdad que los asirios intentaron conquistar Jerusalén,
pero Dios intervino de manera prodigiosa para salvar a Jerusalén y a los judíos de lo que hubiera sido una gran tragedia. Desató una mortandad tremenda sobre el ejército asirio y lo diezmó. El ejército asirio, al frente del cual estaba el rey Senaquerib, que tuvo que huir a su tierra, a Nínive. Recordamos Nínive, ¿no? ¿Por qué recordamos Nínive? Por Jonás, ¿verdad? Allí fue enviado el profeta Jonás a predicar a Nínive, a los ninivitas, a los asirios. Los asirios que estaban asolando el mundo antiguo, esclavizando, destruyendo, robando, matando. A esos envió Dios a Jonás para que les anunciase un mensaje de arrepentimiento. Es que el amor de Dios, la misericordia de Dios no tiene límites. Nosotros sí pondríamos límites y diríamos, a los asirios, anda ya, que se pudran en una esquina. No, pero no es lo que Dios sentía por ellos. Dios quería que ese pueblo volviese su corazón a Él, a pesar de su dureza y de su crueldad. Bueno, pues en este caso Senaquerib no consiguió su propósito. Había derrotado al reino del norte, hizo caer la ciudad de Samaria, intentó lo mismo con Jerusalén y con Judea, pero Dios no lo permitió. Regresó a su tierra y sus hijos lo asesinaron. En esa época ese rey no era ninguna bicoca, como diríamos. Sí, tendría una vida muy cómoda, pero vaya, había que tener más cuidado con esas familias que todos querían el poder, todos ambicionaban el poder. Bueno, pues todo esto que está ocurriendo es el contexto en el cual Habacuc realiza su ministerio. ¿Os dais cuenta qué difícil fue para él? Porque Dios le dio una visión de lo que iba a ocurrir. Jerusalén y Judea habían sido salvadas por Dios del poder de los asirios, pero no habían aprendido la lección. Y volvían a hacer las mismas cosas. Y estaban entregados a toda forma de idolatría, de abominaciones, de maldades. Y Dios enviaba profetas y no escuchaban a ninguno. Así que al final Dios envía a Habacuc. Y lo envía con una palabra final. El tiempo del juicio ha llegado. Se acabó. El tiempo del juicio ha llegado. Y el instrumento de Dios para que ese juicio se haga efectivo van a ser los caldeos, cuya capital estaba en Babilonia, la gran Babilonia. Sabéis que Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, famosa por sus jardines colgantes, un deleite para la vista. Pero de allí salieron los caldeos con un destino, Judá. Y Dios anuncia a Habacuc, esto es lo que va a ocurrir. Ha llegado el día de la ira, el día del juicio. Y Nabucodonosor y su ejército van a ser mis instrumentos para llevar a cabo el juicio. Y ante esta visión, Habacuc se queda paralizado. Señor, ¿cómo vas a permitir que tu pueblo atraviese por semejante situación? ¿Cómo vas a permitir la destrucción, el saqueo, la violencia y el exilio? ¿Sabéis la respuesta de Dios a Habacuc? El justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. ¿Sabe el Señor librar a los que son suyos? Claro que todos iban a sufrir la tragedia que se avecinaba, pero ¿sabe librar el Señor a los que son suyos? ¿Acaso no ha sido esta nuestra experiencia tantas veces? ¿Cuántas veces nos hemos visto expuestos a situaciones que parecían incontroladas y nos veíamos abocados a lo peor? Pero sabe el Señor librar a los que son suyos. Y se lo dice a Habacuc. Habacuc,
yo haré lo que tengo que hacer. Y habrá un remanente fiel al que yo preservaré. Lo hará. Si leemos el libro de Habacuc, vemos el diálogo que tiene Habacuc con Dios. Porque Habacuc no entiende lo que Dios quiere hacer. No lo comprende con su mente humana. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Pero Dios tiene un propósito redentor para su pueblo a pesar del exilio. Porque los judíos que serán llevados a Babilonia y allí permanecerán durante casi 70 años, desarrollarán su fe, cultivarán su fe en el Señor, y cuando regresen del exilio con personas como Zorobabel, o con Nehemías, o con Esdras, cuando regresen, renacerá de nuevo el pueblo de Dios. Pero antes era necesario pasar por el horno de la prueba. Dios tenía que pasar a su pueblo por el horno de la prueba, el horno de fuego, para que fuesen purificados como el oro. Pero Habacuc todavía no entiende esto, pero lo hará y se abrazará a Dios. Después de contender con Dios, después de discutir con Dios, incluso le llega a decir, pero tú no eres tan santo y tan justo, ¿cómo vas a permitir esto? Y Dios espera. Como Dios también nos espera cuando contendemos con Él, ¿no? Señor, no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo, y clamo a ti y no me respondes. Esta mañana hablábamos en el estudio bíblico, ¿verdad?, del silencio de Dios. Señor, no me dices nada, aquí estoy yo, pasando las canutas, como diríamos, y no hay nada. Pero Dios va trabajando con su siervo. No le dice, pero ¿cómo te atreves a desafiarme? No, Dios es paciente, Dios le escucha. Y Habacuc poco a poco va entendiendo que hay un propósito en lo que Dios está haciendo. Y finalmente escribe esta oración que encontramos en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Está la iglesia del Señor hoy orando por un avivamiento? Antes, en una de las oraciones, escuchábamos que hay como un sueño que ha caído sobre nosotros, ¿verdad? Sobre la iglesia del Señor. No digo esta iglesia concretamente, sino sobre la iglesia del Señor. Hay como un sueño confortable. Un sueño que no nos perturba. Vivimos en un régimen de libertad. No todos los cristianos en este mundo pueden vivir en un régimen de libertad. Lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis que la mayoría de los cristianos hoy en este mundo viven en países donde no tienen libertad? Se calcula que 5.000 millones de personas en este mundo viven bajo regímenes opresores. Hay mucha tiranía en este mundo, mucha tiranía. Satanás está desatado porque sabe que su tiempo se acaba y está enloquecido. Y la iglesia del Señor tiene que estar preparada para esto, porque hay mucha maldad que se está manifestando de todas las formas, hay mucha maldad. Y el Señor ya lo dijo de antemano, lo veréis y escucharéis de guerras y rumores de guerras y maldades de todo tipo. Todavía no es el fin, pero el fin se acerca. Y Satanás se prepara para su hora. Pues muchas personas están viviendo bajo presión y muchos cristianos están sufriendo hoy, incluso dando sus vidas por la causa de Cristo, por ser fieles a Cristo. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con nosotros aquí en España, donde tenemos libertad, donde gozamos de cierta prosperidad? ¿Qué ocurre con la Europa, donde nació la Reforma Protestante en el siglo XVI, bajo principios tan sagrados como la sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria? ¿Dónde ha quedado todo esto? ¿Dónde ha quedado todo esto? Cuando vemos que parece que la Iglesia no está respondiendo
a los cambios que están sacudiendo este mundo. Hay como un sueño adormecedor en nuestra comodidad. Y Dios tiene que despertarnos de este sueño. Yo no sé cómo lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer. Pero Dios tiene su hora y tiene sus formas, como se lo estuvo demostrando a Habacuc. Pero la Iglesia hoy tiene que seguir orando por un avivamiento, por una revitalización de la vida espiritual de los creyentes, porque hay mucho conformismo. Hubo un tiempo en el pasado donde la diferencia entre lo cristiano y lo no cristiano estaba clara, muy clara, y se pagaba un precio por eso. Ahora parece que hay toda una gama de grises, ya no es blanco y negro, sino hay muchas cosas que, hay que verlas con otra perspectiva, vale, está bien. Es la filosofía de este mundo, ¿no? Que no enfrenta las cosas por su nombre, no las enfrenta. Es parte de nuestro bienestar, no enfrentar los temas, eludirlos, mirar para otro lado, no comprometernos, no ser señalados, que no nos vean como diferentes. Pero si precisamente somos diferentes y tienen que conocernos como personas diferentes, no mejores ni peores que otros, diferentes, porque nuestra lealtad es a Jesucristo, no a los dioses de este mundo, sino a Jesucristo. La Iglesia tiene que orar por un avivamiento, pero el avivamiento no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso la oración de Habacuc es: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. No se trata de nuestros esfuerzos, no se trata de hacer muchas cosas para que llegue el avivamiento. Se trata de estar preparados para cuando llegue. Y necesitamos, de verdad, que llegue un avivamiento. Cada día doy gracias al Señor por las muchas personas que Dios está trayendo de diferentes lugares del mundo a esta tierra. Esto no obedece a simples movimientos económicos, políticos, migratorios. Esto obedece a un propósito de Dios. Dios está trayendo mucho de su pueblo a esta tierra. ¿Para qué? Para hacer algo. ¿Y sabéis qué es ese algo? No somos nosotros. Dios quiere sanar a esta tierra, a nuestro pueblo, porque este es nuestro pueblo. Este es nuestro pueblo. Y Dios quiere bendecir a este pueblo a través de nosotros. Y Dios te ha traído de donde te haya traído para bendecir a este pueblo. Y para llevar a Cristo a este pueblo. Y debemos estar preparados para esto. Al igual que en el pasado, Dios trajo personas de aquí a otros países en América para llevar el Evangelio, ¿verdad? Por eso estáis aquí. Por lo tanto, es el momento de devolver el favor. Perdón por la expresión. Es así. O sea que todo esto está dentro del plan divino y perfecto de Dios. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Despierta tu iglesia para que estemos preparados para asumir este reto. Seguimos teniendo por delante un campo de misión muy grande, porque hay mucho pueblo aquí que todavía no conoce al Señor. Y nosotros seremos aquellos que les llevemos el Evangelio. Pero dice también Habacuc: Señor, no solamente avives, en medio de los tiempos, hazla conocer. Porque cuando Dios hace algo nuevo, esto no es para nosotros, es para que sea conocido por otros. ¿De qué sirve que nosotros seamos avivados personalmente o como iglesia, seamos renovados espiritualmente, si después los demás no se dan cuenta de ello? Si el cambio es interior y no se manifiesta en hechos concretos, si Dios renueva mi vida, y esto no se nota ante los demás, algo ahí está fallando. Y el que falla no es Dios. Ahí lo dejo. Es decir, que si Dios está haciendo algo nuevo en mí, que es genuino, otros tienen que darse cuenta. Esto es, que la obra de Dios se haga notoria en medio de los tiempos, que se conozca por aquellos que no forman parte de la familia de Dios.
Esta es la oración de Habacuc. Imaginaros, 2600 años antes de nosotros. Es decir, que a través de todas las generaciones ha habido un pueblo de Dios elevando la oración a Dios, diciendo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y esta tiene que seguir siendo nuestra oración. Pero mirad la oración de Habacuc. Hay un proceso que nos lleva a este punto. Él dice: oh Señor, versículo 2, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Nada va a acontecer si no es por el poder de la palabra de Dios. No se trata de palabras humanas, no se trata de hechos, de acciones que hagamos. Es el poder de la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma humana. Cuando enfrentamos a la persona a la palabra de Dios, la persona queda desnuda delante de esa palabra. No se puede ocultar ante esa realidad. Y nosotros un día hemos oído la palabra de Dios. Y nuestro pueblo necesita oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír la palabra si nosotros no se la hacemos oír? Y alguno puede pensar: pues que yo no me sé expresar muy bien, no soy un buen predicador, me pongo nervioso, me pongo nerviosa. Pero ¿no nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que somos cartas vivas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios? Cada uno de nosotros somos una carta viva en la cual las personas a nuestro alrededor pueden leer. ¿Qué es lo que están leyendo en ti? ¿Qué están leyendo en tu carta, que es tu vida? ¿Qué están leyendo? ¿Eso que leen y ven les acerca a Dios o los lleva a mantener distancia con Dios? Sí. Tenemos que hacer oír la palabra de Dios a nuestro pueblo, porque esta palabra es viva y eficaz y transforma. No ha habido avivamiento, ni cambio, ni renovación en la historia que no comience con la palabra de Dios. Antes mencionaba la Reforma Protestante del siglo XVI. Personas como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, John Knox, Martin Bucer, Richard Baxter. Todos estos, ¿cómo comenzaron su reforma? Por la Biblia, por la palabra de Dios. Y no nos engañemos, no hay otro método. Los seres humanos de hoy somos muy creativos. Como tenemos tantos recursos tecnológicos y demás, pensamos que se trata de una buena puesta en escena. Y gracias a Dios por el buen trabajo que se está haciendo con los medios audiovisuales, que es muy bien hecho, de verdad, chicos, muy bien hecho. Pero esta no es la clave. La clave está en el mensaje que acompañan las redes sociales. Y si se predica la palabra de Dios y no otro mensaje, porque lo que necesitamos oír no son los muchos mensajes que cada día nos bombardean. Estamos saturados de escuchar cosas. Y ahora con las redes sociales constantemente podemos acceder y consumir lo que queremos. Hay mensajes de todo tipo, pero lo que necesitamos escuchar es la palabra de Dios, porque ella es la que puede producir el cambio que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos de avivamiento, hay como diferentes fases. Permitidme esta muy breve explicación. Mirad, ya sabemos lo que es un avivamiento, ¿no? Es un renacer espiritual. Es una iglesia que despierta de su sueño, de alguna manera, de un letargo. Pues hay ahí como tres procesos, lo que llamamos la renovación espiritual. Esto afecta a la persona. Señor, renueva mi vida. Haz en mí algo nuevo. Rompe este cántaro agrietado y haz en mí algo nuevo. Esto es renovación espiritual.
Cuando lo que ocurre en uno empieza a extenderse en una iglesia, esto es avivamiento espiritual. Es una renovación espiritual compartida. Y cuando esto ocurre, cuando una iglesia es avivada en su comunidad, lo que se produce es un despertar espiritual. ¿Sabéis esto qué significa? Pues que el avivamiento afecta a la sociedad. Empieza a haber cambios en la sociedad. Os pongo un ejemplo muy vívido de esto. En el año... Leonardo, muchas gracias. Te lo agradezco, aunque Daniela también me había dejado aquí un vaso, pero no me acordaba del vaso. Gracias. Qué rica está el agua. Aquí. Bueno, entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Alguno ha escuchado de Evan Roberts? No suena mucho, ¿verdad? Bueno, porque no es de aquí. Él vivía en Gales, en Gran Bretaña. Evan Roberts era un jovencito, un joven, que durante mucho tiempo estuvo pidiendo a Dios un avivamiento para su tierra, en Gales. Y en el año 1904 algo comenzó a ocurrir. Y es que la oración de Evan Roberts empezó a cuajar, empezó a cundir en medio de las iglesias, primeramente de su pueblo, después extendiéndose por las comarcas de Gales, y poco a poco la iglesia del Señor comenzó a renacer, porque estaba muy acomodada, muy acomodada, sin vigor espiritual, sin testimonio, sin una vida espiritual real y genuina. Y cuando ese cambio, eso que empezó en la vida de un joven y se fue extendiendo por las iglesias de su población y luego por el territorio de Gales, cuando eso comenzó a producir cambios, esto es lo que llamamos un despertar espiritual. ¿Qué cambios, por ejemplo? Bueno, los cronistas de la época dicen que las cárceles estaban vacías. O sea, que la policía no tenía mucho que hacer, porque no había muchos delincuentes. Las tabernas, antes estaban así, de bote en bote, vamos, tenían que poner el cartel de cerrado, porque aquí no viene nadie. Porque los trabajadores ya no se gastaban el salario que cobraban en las tabernas, lo llevaban a casa para cuidar a sus familias y atenderles en sus necesidades. Gales se ha caracterizado por ser una zona minera, especialmente muchas minas de carbón. Así que mucha población trabajaba, muchos hombres, en las minas de carbón. El carbón que era extraído del interior de la tierra era conducido en camionetas, en vagones, tirados por caballos. Y esos caballos habían sido instruidos para tirar de esos carros cargados del mineral de carbón, escuchando palabrotas, blasfemias, gritos y todo tipo de cosas. Así que cuando aquellos caballos escuchaban que los mineros vociferaban y blasfemaban el nombre de Dios o decían cualquier disparate, entonces reaccionaban, porque sabían que si no lo hacían les azotarían. Pero ¿qué ocurre cuando aquellos hombres, aquellos mineros tan rudos, tienen un encuentro personal con Cristo y sus vidas son transformadas desde lo más profundo de su ser? Pues que ya no hablan aquellos caballos con palabrotas, ni blasfemias, ni nada. Les hablan amorosamente. Y los caballos no reaccionan. No están acostumbrados a que se les hable con tanto cariño y tanto cuidado. Así que no hacían nada. Hubo que adiestrarles. Esto es real, ¿eh? Hubo que adiestrarles para que respondiesen a la palabra amable de los hombres. Que ya no decían disparates. Ahora hablaban la palabra de Dios. Así que hasta aquellos caballos tuvieron que aprender a reaccionar de forma diferente. Esto es un despertar. Cuando los cambios, cuando lo que Dios hace en medio de su pueblo, de su iglesia, empieza a llegar a otros. Un despertar. Pues por esto estaba orando Habacuc. Por eso, lo primero es oír la palabra de Dios. No llevemos a nuestra gente un discurso, por muy florido y muy elaborado que sea.
No se trata de hablarles de teología, se trata de hablarles de Jesucristo, que vivió, murió, fue sepultado, resucitó y volverá. Ese es el mensaje que tenemos que predicar a las personas. Ese es el mensaje del Evangelio que predicaron los apóstoles, que predicaron los primeros cristianos. Y ese es el mensaje que Dios utilizaba para transformar las vidas de las personas. Pero junto con oír la palabra de Dios, hemos de encontrarnos con la segunda parte que menciona Habacuc. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Esto casi parece que pasa un poco desapercibido, y temí. Ya sabéis que en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, cuando hablamos de temer a Dios, no significa que tengamos miedo de Dios. No se trata de tener miedo de aquel que me va a castigar. No. La palabra temer en el hebreo significa tener respeto, reverencia a Dios. Y tener muy en cuenta, respetar sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos. Eso es temer en el lenguaje bíblico. Es decir, que oír la palabra de Dios tiene que ir seguida de obedecer la palabra de Dios. Porque si nos quedamos solamente con oír y decís, por ejemplo, bueno, Julio pues ha predicado, más o menos, se ha apañado, predicado, ¡ay, qué mensaje más bonito! Pero bueno, está bien. Pero es que si el mensaje de la palabra no produce cambios en nosotros, se queda en un mero discurso. Hubo una época en que los predicadores, hablo del pasado, siglos XVIII, XIX, pensaban que la clave estaba en preparar un mensaje tan bien presentado, pulcro, muy bien organizado en sus ideas. Sí, eso hay que hacerlo. O sea, un buen predicador tiene que prepararse para predicar la palabra, tiene que estudiar la palabra, tiene que organizarse, tiene que dar a su pueblo contenido. Pero si lo que se predica no es la palabra de Dios, no va a producir el cambio que se espera. De esto era muy consciente un gran predicador inglés, Charles Haddon Spurgeon. Él comenzó a predicar con apenas 16 años y pronto, en el siglo XIX, en Inglaterra, y pronto ganó fama por ser un buen predicador. Pero Spurgeon dejaba el alma predicando a Cristo. Era un gran predicador que sabía mucho de muchos temas, pero su mensaje no era el mensaje sobre lo que sabía, su mensaje era Cristo, Cristo crucificado y resucitado para nuestra justificación, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 24. Crucificado y resucitado. ¿Cuál era el resultado? Que las personas venían a Cristo. Cada vez que él predicaba, hacía una invitación a sus oyentes a seguir a Cristo. Y cientos de personas se convirtieron a Cristo a través de su ministerio. Porque Cristo era el centro de su mensaje. ¿Cómo podemos llevar a la persona a obedecer a Cristo si lo que escucha es otra cosa? Y el mensaje cristiano no puede cambiar con los tiempos. Ha sido siempre el mismo. Desde el principio, lo que llamamos el testimonio apostólico, hasta el día de hoy tiene que continuar. La Iglesia de Dios pecará si modifica el mensaje que nos fue dado. Y esto ya ha ocurrido más de una vez, que el mensaje ha sido adulterado para acomodarlo a los intereses y a los gustos de las personas. No estamos para complacer, no estamos para complacer. Estamos para presentar el Evangelio, guste o no guste. Si queremos contemporizar, pues bien, hagámoslo, pero eso no será el Evangelio. El Evangelio es el que nos revela la palabra de Dios y es el que lleva a toda persona a la obediencia de Cristo. Cuando el mensaje de la palabra es presentado poderosamente, la persona es contristada por el Espíritu Santo. Es la palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que pone en evidencia lo que no queremos que otros vean. Pero la palabra nos
enfrenta, nos confronta. Y ante esa palabra, por el poder del Espíritu Santo, no podemos hacer otra cosa más que rendirnos a sus pies. Esto es obedecer la palabra de Dios. Pero la Iglesia del Señor no puede pedir a otros que obedezcan la palabra si nosotros no la obedecemos. Debemos ser los primeros en practicar lo que predicamos a otros. Y obedecer la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios. Aquí no valen términos medios. Esto sí, esto no me interesa, esto sí me interesa. Esta es la palabra. Esta es la palabra. ¿Y somos o no somos? Quizás uno de los males que asolan a la Iglesia del Señor hoy es que nos hemos vuelto muy selectivos. Entonces, aquello que no nos gusta o que nos perturba, pues no lo tocamos. No. O sea, somos el pueblo de la Biblia, somos el pueblo de la palabra y la predicaremos plenamente, aunque digan de nosotros lo que quieran decir. Aunque digan de nosotros lo que quieran decir. Señor, he oído tu palabra y temí, la obedecí. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Pero hay algo más que hizo Habacuc, que expone en su oración. Mirad cómo empieza el capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Los estudiosos bíblicos han debatido mucho acerca de qué significa esto de Sigionot. Habacuc estaba orando sobre una ciudad de Judá. Estaba orando en un lugar, en un santuario. Bueno, no todos están de acuerdo en esto. Yo quizás me inclino más a pensar, junto con otros estudiosos bíblicos, que Sigionot sí podía ser un lugar. Parece ser que era un sitio donde a veces las personas iban a confesar sus pecados a Dios. Podía ser, no lo sabemos. Aunque sabéis que en Jerusalén, antes de la caída de Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén, que había mandado construir el rey Salomón. Era una maravilla, una belleza. Pero sabéis, el templo de Jerusalén se había pervertido, se había corrompido. Aquello, más que animarte a la adoración y a una verdadera espiritualidad, aquello era un negocio, lo mismo que Jesús vio en su tiempo, con el templo de Herodes, la misma situación. Así que muchos no querían estar en ese lugar. No por el templo, que era magnificente, pero buscaban a Dios de otra manera más discreta. Confesaban su pecado a Dios. Lo que nos dice Habacuc es que no llegará ningún avivamiento, ni sobre nosotros, ni sobre esta tierra, ni sobre este país, si antes no hay confesión de pecado. Porque reconozcámoslo, hemos pecado contra Dios, colectivamente e individualmente. Por eso es tan importante que nos examinemos a nosotros mismos. Es importante hacer este ejercicio. Señor, ¿cómo estoy en mi relación contigo? Examíname, dice el rey David, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame, y ve si hay en mí un corazón puro. Lo dice David. Necesitamos someternos al escrutinio de Dios, a la voz del Espíritu Santo en nosotros, que nos examine. ¿Y sabéis cuál será el resultado? Pues que veremos que muchas áreas de nuestra vida no están como tienen que estar. Que si la Iglesia del Señor no está avanzando hoy como tiene que avanzar, es porque hay algo que no está bien. Es como ir a medio gas. Y el Señor conoce que en medio de nosotros y en nosotros hay cosas que no están como tienen que estar. Y debemos llevarlas ante Él. Debemos confesarlas, desarraigarlas de nosotros, para que el Espíritu de Dios, como cantábamos antes, realmente ocupe su lugar. Que mi vida sea un templo para Él,
pero que no tenga que compartirlo con otras cosas, que sea su hogar plenamente. Confesión de pecado. Y termino diciendo, confesión de pecado, oír la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y oración. ¿Qué es lo que hizo Habacuc después de su debate con Dios? Oró al Señor. Oró al Señor. Podía haber estado discutiendo con Dios toda la vida, pero se dio cuenta de que ya no era el tiempo de discutir con Dios, era el tiempo de esperar en Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y oró por su pueblo. El pueblo de Judá, en el tiempo de Habacuc, era un pueblo, como dije antes, totalmente alejado de Dios. Desoyendo el mensaje de Dios a través de sus profetas, se habían entregado a toda forma de idolatría, como dije antes, habían imitado las costumbres de los pueblos de alrededor, toda forma de paganismo, inmoralidad, corrupción política, religiosa, todo tipo. De verdad que uno se preguntaba qué podía hacer Dios con ese pueblo rebelde y de corazón duro. ¿Qué podía hacer Dios con el pueblo de Judá? Y Habacuc lo podría haber maldecido, y con todo derecho, Es decir, este pueblo es un pueblo duro de corazón y no tiene ya nada que ver. Hubo profetas que le dijeron esto a Dios: Señor, ¿pero qué vas a hacer con este pueblo? ¿Os acordáis, Moisés? Digo, Señor, ¿qué hago yo con este pueblo? Vamos, madre mía, no me dejan en paz un solo momento. Y Dios, sin embargo, puso a Moisés al frente de ese pueblo y lo llevó a su libertad. Pues lo mismo. Seguro que hay muchas cosas que reprochar en nuestro pueblo. Cuando vemos a nuestros conciudadanos pues haciendo tantas cosas que desagradan a Dios, siguiendo las corrientes de este mundo, que son cambiantes, hoy son estas, mañana son otras, las ideologías de este mundo, y viendo tantas maldades que se hacen, lo primero que sale de nosotros es: Señor, maldícelos, no traigas bendición. Pero sin embargo, Habacuc oró por su pueblo. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. No se trata de estar constantemente reprochando el mal que hay, ya lo sabemos. El mal es una realidad, vivimos en medio de él. Pero no podemos pasar el día quejándonos y llorando por el mal que hay. Ora por tu gente, ora por tu pueblo, oremos por Tudela, oremos por cada lugar donde la iglesia del Señor está presente. Oremos para que Dios traiga perdón, arrepentimiento y sanidad. Oremos. Como otros oraron un día por nosotros. ¿O es que no recordamos que hubo un tiempo en que algunos oraron por nosotros, a pesar de que éramos, casos perdidos, como se diría, Y si estamos aquí hoy es por la gracia de Dios, ¿vale? Dios escuchó la oración de esas personas, a veces nuestros propios padres, que veían lo desmandados que estábamos, pero oraron por nosotros. Pues lo mismo hizo Habacuc, y lo mismo nosotros somos llamados a hacer hoy, a orar por nuestra gente. Oremos por nuestras familias que no conocen al Señor. Bendigamos y no maldigamos. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, aunque ahora estén apartados del Señor. Oremos por nuestras comunidades donde estamos, por nuestros vecinos. Oremos por nuestro pueblo, para que Dios traiga salvación sobre nuestro pueblo, porque lo necesita desesperadamente. La única respuesta, la única esperanza para nuestra tierra, para nuestro país, para su sanidad, es Jesucristo. No hay otra esperanza. Y si el pueblo de Dios ora, las puertas del infierno se sacuden,
las fuerzas de maldad son combatidas. Así que somos un pueblo en marcha, somos un pueblo en oración. Pedimos y creemos que el Señor derramará un día agua fresca sobre nosotros, que renovará nuestras vidas, que renovará nuestra iglesia y que traerá salvación a nuestro pueblo. Lo veremos, no sé, puede que algunos estemos vivos y otros no, pero no importa, lo importante es que ocurra y que nosotros hayamos sido parte de esto. Por eso, como dije al principio, si estamos aquí, es porque Dios tiene algo que hacer con nosotros. ¿Vale? Y ya lo está haciendo, seguro que ya lo está haciendo. ¿Vale? Que ahí donde estás, quizás te sientes muy solo, pensando que, ¿pero qué puedo hacer aquí yo en medio de mis compañeros o de la gente que me conoce? ¿Qué puedo hacer aquí? Ora por ellos. Ora por ellos. A pesar de que te parezca imposible que un día puedan convertirse a Cristo, ora por ellos. Háblales la palabra de Dios, de palabra y de hecho. Que tu vida sea una carta viva donde ellos pueden leer y que lo que lean les inspire y digan, realmente son diferentes. Estos cristianos son diferentes y son diferentes para bien. Y oremos también para que el Señor haga que su palabra lleve a obediencia a Cristo a muchos, como un día lo hizo con nosotros. Estamos en un mes de énfasis en la obediencia. Pues nosotros comencemos obedeciendo la palabra de Dios en algo tan básico como esto. Porque Dios sigue obrando en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Deseamos que Dios haga conocer su obra a otros, a través de nosotros. Pues que Dios os bendiga. Muchas gracias por recibir este mensaje, que el Señor siga añadiendo su gracia sobre vosotros aquí en Tudela y en cada una de las iglesias, y que sigamos oyendo de vosotros cuán grandes cosas está haciendo el Señor.